Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que ha encendido la chispa de la curiosidad en muchos de ustedes. Hoy vamos a desentrañar los secretos de la pasión entre Atai y Serinei. ¿Fue un amor real o pura ficción? Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada momento que ha hecho que todos nos preguntemos qué pasaba realmente detrás de las cámaras y en sus vidas. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante misterio, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros futuros vídeos. Además, su apoyo significa muchísimo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que les encanta. Ahora sí, empecemos con este viaje. Atai Ulusoy y Serinei Sarkaya. Dos nombres que al juntarse provocan un torbellino de emociones y especulaciones. ¿Quiénes son? Para los que quizás aún no los conozcan, Atai es uno de los actores turcos más populares y talentosos, conocido por sus papeles protagónicos en series que han conquistado el mundo. Y Serinei, una actriz y modelo igualmente deslumbrante, que ha dejado una huella imborrable con su carisma y profesionalismo. Juntos protagonizaron la serie Medcezir, una adaptación de la famosa serie estadounidense de OC, y fue en ese set donde nació la magia. O al menos, eso es lo que muchos creen. Desde el primer momento en que sus personajes, Yaman y Mira, aparecieron en pantalla, la química fue innegable. Era palpable, eléctrica, de esas que te hacen suspirar y desear que traspasara la ficción. Y así el público se enamoró no solo de la historia, sino también de la conexión entre Atai y Serinei. Los rumores de que su relación iba más allá de la pantalla comenzaron a circular como pólvora. Las miradas cómplices, los gestos tiernos, las entrevistas donde se referían el uno al otro con un cariño especial, todo alimentaba la idea de un romance real. Y no se equivoquen, hubo momentos que parecían confirmar todo. Las redes sociales se inundaron de fotos de ellos juntos fuera del set, en eventos, en situaciones casuales. Parecían relajados, felices, y esa imagen pública consolidaba la percepción de una pareja que había encontrado el amor en el lugar más inesperado. Los fanáticos, por supuesto, estaban encantados. Ver a sus actores favoritos unidos, no solo en la ficción sino también en la vida real, es un sueño para muchos. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, no todo lo que brilla es oro. A medida que pasaba el tiempo, las especulaciones se volvieron más intensas, y también surgieron las dudas. ¿Era todo parte de una estrategia de marketing? ¿Una forma de mantener viva la atención sobre la serie y a los actores? El mundo de la actuación a menudo difumina las líneas entre lo real y lo interpretado, y este caso no fue la excepción. Analicemos algunos de los factores que alimentaron la idea de un amor genuino. La química en Medcezir fue uno de los pilares. Los diálogos, las escenas románticas, la forma en que se complementaban en cada toma, todo transmitía una autenticidad asombrosa. Era fácil creer que estaban viviendo lo que interpretaban. Además, ambos eran relativamente jóvenes y solteros en ese momento, lo que hacía más plausible la posibilidad de un romance. Las apariciones públicas conjuntas, aunque no constantes, sumaban a la narrativa. Se les veía juntos en fiestas, en reuniones de amigos, y esas imágenes, capturadas por paparazzi o compartidas por conocidos, se convertían en pruebas irrefutables para muchos. Y no podemos olvidar las entrevistas. A menudo, cuando se les preguntaba sobre su relación, sus respuestas eran evasivas pero con un toque de misterio que dejaba la puerta abierta a la interpretación. A veces sonreían de forma particular, o utilizaban frases ambiguas que los fans se encargaban de descifrar como confirmaciones de amor. La admiración mutua también parecía evidente. Se elogiaban públicamente destacando el talento y la personalidad del otro. Esto, en el contexto de una relación que ya se sospechaba, se veía como una prueba más de un vínculo especial. Pero como mencioné antes, el mundo del entretenimiento es un tablero de ajedrez complejo. Existen otras posibilidades. Por ejemplo, la presión mediática. Cuando una pareja tiene tanta química en pantalla, el público espera, casi exige, que esa conexión se traslade a la vida real. Los medios, en su afán por obtener la primicia, pueden crear un ambiente en el que es difícil mantener la privacidad y donde las apariencias se vuelven cruciales. Podría ser que mantuvieron una relación por un tiempo,
pero que las exigencias de la fama y la atención constante terminaron por desgastarla. Otra perspectiva a considerar es la estrategia de marketing. En Turquía, al igual que en muchas otras industrias del entretenimiento, la promoción de una serie es vital. Mantener a los fans enganchados, no solo con la trama, sino también con la vida personal de los actores, puede ser una táctica efectiva. Si la pareja protagónica parece tener una relación real, esto genera aún más interés en la historia y en sus personajes. Podría ser que gran parte de lo que vimos fue cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto de Medcezir. Además, debemos recordar que la actuación es un arte. Los actores son profesionales que dedican su vida a interpretar emociones y crear conexiones creíbles. La intensidad de sus escenas románticas en Medcezir podría haber sido simplemente el resultado de su talento excepcional y su capacidad para sumergirse en sus roles. A veces la línea entre la actuación y la vida real se vuelve tan delgada que incluso para ellos mismos puede ser difícil de discernir. Los rumores y las especulaciones también se vieron alimentados por el hecho de que una vez finalizada la serie, la relación entre Atay y Serini pareció enfriarse. Las apariciones conjuntas se hicieron menos frecuentes y las entrevistas se volvieron más distanciadas. Para los que creían firmemente en su amor, esto fue un duro golpe. Algunos lo interpretaron como una ruptura dolorosa, mientras que otros empezaron a cuestionar la autenticidad de lo que habían creído hasta entonces. En retrospectiva, es difícil dar una respuesta definitiva. Lo que sí es seguro es que la relación entre Atay Ulusoy y Serini Sarkaya en el set de Medcezir y en la vida pública generó un fenómeno. Despertó pasiones, alimentó sueños y sobre todo, nos demostró el poder de la conexión en la pantalla. Ya sea amor real, una amistad profunda o una relación cuidadosamente gestionada, lo que quedó fue la huella imborrable de dos talentosos artistas que juntos crearon momentos memorables. Podemos resumir diciendo que la química entre Atay y Serini en Medcezir fue excepcional, lo que llevó a intensos rumores sobre un romance. La evidencia pública como fotos y entrevistas alimentó estas especulaciones. Sin embargo, la naturaleza del mundo del espectáculo, la presión mediática y la propia naturaleza de la actuación nos invitan a considerar otras posibilidades, como estrategias de marketing o simplemente la maestría de su arte. Al final, la verdad completa puede que solo la sepan ellos. Lo que sí sabemos es el impacto que tuvieron juntos y la fascinación que aún generan. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis sobre los secretos de la pasión entre Atay y Serini. Ha sido un viaje intrigante, ¿verdad? Hemos explorado las diferentes facetas de su conexión, desde la química innegable en pantalla hasta las especulaciones sobre su vida real. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme hasta aquí. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Y ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que su amor fue real o creen que fue más ficción? ¿Tienen alguna anécdota o recuerdo especial de ellos como pareja en Medcezir? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su opinión es fundamental para nosotros. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren que sigamos explorando el fascinante mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Solo hagan clic en ese botón rojo y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.